me gustaría hacerles una breve introducción, contarles un poco sobre la velocidad sin precedentes de la innovación farmacéutica exhibida durante los últimos años y el pipeline de la industria brindan una oportunidad importante para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Estamos pasando de mitigar el impacto de las enfermedades mediante el manejo de los síntomas a tratamientos novedosos que crean un cambio transformador real para los pacientes, sus familias y su entorno. Lo que antes era intratable se está volviendo tratable. Pero el valor de la innovación, sabemos, solo cobra sentido cuando llega a los pacientes que la necesitan. Y todos los involucrados en el ecosistema de salud, desde pacientes hasta proveedores de servicio, médicos, investigadores, compañías farmacéuticas e instituciones de salud, quieren que los y las pacientes mexicanas tengan acceso a nuevas opciones de tratamiento. Pero para lograrlo, ¿cómo podemos acelerar los caminos de acceso a la innovación farmacéutica? Sobre eso vamos a conversar en este panel y para ello nos acompañan Florencia Dabel, que es VP General Manager de América Latina en Bristol Myers Squibb. Bienvenida, Florencia. Nos acompaña también Antonio Loaesa, Director Médico Nacional de Sanofi Genzyme. Antonio, bienvenido. Ángeles Martínez, Senior Principal and Head of Consulting NorLatam de IQVIA, y Cristóbal Thompson, Director Ejecutivo de la AMIF. Creo que ya todos tienen sus cámaras prendidas. Bienvenidos todos a este panel. Me gustaría colocar una primera pregunta compartida para Cristóbal y para Ángeles. Y la pregunta es la siguiente. El acceso a las innovaciones farmacéuticas es uno de los pilares clave de cualquier sistema sanitario. ¿Pero a qué nos referimos con acceso y en dónde estamos parados hoy día? Cristóbal, por favor. Qué buena pregunta. Claramente hay varias acciones que han tenido un impacto en la salud, el saneamiento básico, el agua potable, la inmunización y, por supuesto, el acceso a productos farmacéuticos han sido detonadores muy importantes de la mejora en salud. Economistas a nivel global comentan que en los últimos 100 años, por lo menos un tercio del crecimiento económico y el desarrollo ha sido gracias al acceso a terapias innovadoras a nivel global. ¿Y cómo impacta esto? Tanto a nivel personal, la diferencia en estar sanos o no, define nuestra calidad de vida, define nuestro bienestar, tanto nuestro como las familias, y creo que todos o hemos padecido algún problema o tenemos familiares y sabemos la importancia que es tener el tratamiento en tiempo y forma para mantener el control terapéutico y esa mejora tan importante que nos lleve a un estado de bienestar. Ahora, para tener acceso es importante tener acceso en tiempo y forma, y aquí claramente ha habido demoras en el acceso a terapias innovadoras. Claramente todos los procesos, tanto regulatorios y aprobaciones para que llegue el producto en tiempo y el medicamento en tiempo y forma al paciente, hay que reconocer, han sido lentos. Hasta hace un año teníamos un gran cuello de botella, COFEPRIS en el Comité de Moléculas Nuevas, que no estaba operando, pero también debo decir, y me da mucho gusto, que con la llegada del doctor Schwartz para liderar COFEPRIS, se han ya emitido 100 opiniones en función a estas nuevas terapias, así que eso es un logro que reconocemos en COFEPRIS, pero también ahora hay un nuevo cuello de botella, que es la emisión de registros. Hay todavía 22 registros pendientes de ser emitidos, que es importante porque en la medida que se emita el registro se puede traer el medicamento del país para tratar los pacientes y además de esos registros son registros aprobados por otras entidades regulatorias de alto nivel reconocidas como EMA y FDA, así que esperemos que esto se pueda resolver una vez más para traer esos tratamientos en tiempo y forma a los pacientes. Muchas gracias, Cristóbal. Ángeles, por favor, misma pregunta. Creo que Cristóbal lo mencionó muy bien. Estamos avanzando en temas de innovación. Sin embargo, yo diría que hoy todavía tenemos un reto importante, no solo por el tema de los tiempos que acaba de mencionar, donde si nos comparamos con otros países, estoy hablando países como Brasil, como Londres, como UK, como Japón, tenemos muchas áreas de mejora en términos de lograr tener innovación disponible en México. Poco más de 4 años nos toma a nosotros en México, cuando en otros países nos toma 3.4 años o incluso por debajo de 2 años.
Se han hecho muchos avances, me parece. Hoy justamente para mí estamos haciendo este mismo ejercicio de actualizar los tiempos de acceso y vemos que todos los cambios que han existido en el sistema de salud, cambios en los decisores, cambios en los procesos, también ha generado cierta incertidumbre y ha generado también por ahí algunos retrasos en procesos que venían funcionando de forma adecuada. Entonces, pone en la mesa el que hoy, si bien tenemos o potencialmente también tenemos disponibilidad de innovaciones, el que logren llegar al paciente, ya sea por una distribución efectiva, ya sea por un proceso de compra que esté funcionando en su totalidad, suma reto en términos de lograr la innovación en la población en México. Y solo cerraría con un último mensaje a esta pregunta. Nosotros hace un par de años hicimos un ejercicio y si nosotros evaluáramos cómo están el término de gasto en salud de otros países que tienen menores DALYs o que la participación en las enfermedades es menor, pues encontramos de forma consistente que aquellos países en donde una mayor proporción de gasto del gobierno completo se destina a salud también son poblaciones mucho más sanas, que esto abre la pauta a necesariamente pensar en áreas de oportunidad en ese camino. Muchas gracias, Cris, Ángeles. Claramente es un tema multifactorial y si bien ha habido avances, también quedan áreas de oportunidad. Ahora, me gustaría colocar la siguiente pregunta a Florencia y a Antonio. Es una pregunta compartida porque ambos tienen perspectivas bien interesantes, tanto una regional, que es la de Florencia, como una más local por parte de Antonio. La pregunta es, ¿cuál ha sido su experiencia como proveedores locales y globales de la industria de innovación? Si te parece bien, comenzamos contigo, Florencia. Un poco reflexionando sobre lo que también decían Cris y Ángeles, yo creo, y lo que comentabas vos al inicio, sin lugar a dudas, la innovación está en el centro de cualquier esquema sanitario y como bien también se habló ayer en la articulación pública-privada, es esencial que trabajemos articuladamente para asegurar que el tratamiento adecuado llega al paciente adecuado. Y un poco volviendo a lo que decía Ángeles de por qué es importante que la innovación llegue temprano y lo que estamos también viendo en México y otros países de Latinoamérica, es reflexionar sobre el último siglo y los avances de la ciencia y el impacto que ha habido en el último siglo. Si vamos a enfermedades que realmente han sido desafiantes, como por ejemplo el HIV, si miramos versus el 2004, se han disminuido un 60% los casos de muertes en HIV. Si vamos a hepatitis C, tenemos un 98% de efectividad de los antivirales de acción directa en una enfermedad que realmente no tenía cura y tenía una alta incidencia de hospitalizaciones. Si vamos al cáncer, por ejemplo, tenemos ejemplos concretos con el avance de la inmunoterapia, con el avance de tratamientos para el cáncer de mama, con biológicos para artritis reumatoidea. Entonces, cuando reflexionamos de los últimos avances, sin ir más lejos, toda la situación con las vacunas para el COVID y la disminución de los riesgos de hospitalización. Yo creo que la innovación en forma temprana, la llegada de la innovación en forma temprana a los países de nuestra región es fundamental. Y cuando eso lo trasladamos al pilar que está detrás, que es la investigación y desarrollo, y por qué es importante fomentar la investigación y desarrollo para las economías de nuestros mercados, la inversión de la industria farmacéutica ha sido aproximadamente de 188.000 millones de dólares el año pasado, y este año, con toda la inversión detrás de COVID, se estima que vamos a superar los 200.000 millones de dólares. Y por ahí es un número grande, pero suena más grande cuando lo vemos en comparación de otras industrias. A mí me gusta comparar, no sé, versus la industria aeroespacial, es 7 veces más que la industria aeroespacial y de defensa, es 6,5 veces más que la industria química y es 2 veces más que la industria de software y de tecnología. Con lo cual, o sea, si viéndolos de esa mirada y bajando el número a Latinoamérica, vemos una inversión en el último tiempo de 37.000 millones de dólares. Y en las economías, esto ha generado en las economías de nuestra región 670.000 empleos. Y por cada empleo que hemos creado, esto generó aproximadamente 1.7 empleos en otras economías de nuestra región. Entonces, en conclusión, y yendo un poco para no repetir un poco lo que venimos viendo, la innovación en forma temprana es fundamental. Los esfuerzos que hemos hecho para digitalizar la aprobación de registros, desde estudios clínicos hasta productos farmacéuticos, es fundamental para que esta innovación llegue a los pacientes en forma más temprana y también para atraer más investigación clínica a nuestros mercados de la región. Esto es fundamental para un sistema de salud
más enfocado en el paciente y más sostenible también en el tiempo. Antonio, misma pregunta, por favor. Muchas gracias, Cintia. Buen día a todos en esta virtualidad. Mucho gusto pertenecer al panel. Y bueno, desde la perspectiva local, yo quisiera remontarme un poco más a hablar de la parte de innovación, porque hoy día las exigencias de, evidentemente, las autoridades, de los mismos pacientes, porque bueno, ahora tenemos mecanismos por los cuales la gente a través del Internet se puede informar y puede llegar exigiendo tratamientos al médico, pero bueno, no nada más hablamos de innovación en términos del desarrollo y la investigación en un producto farmacológico, sino todo lo que le rodea a este producto farmacológico. Creo que hoy día, lejos de hablar de eficacia y seguridad, que es muy relevante, evidentemente, también tenemos que hablar del valor agregado que tienen estos productos para quien es el que finalmente va a verse beneficiado del tratamiento, ¿no? El paciente. Y ciertamente tenemos que seguir nosotros trabajando, colaborando con estas autoridades, colaborando como industria. Y creo que un ejemplo muy bueno de esta colaboración que ha ayudado a acelerar procesos a nivel global es esta situación sin precedente que hemos vivido en este año y medio en la era moderna. Y aquí hubo una colaboración global de todas las entidades que rodean al proceso de inclusión de un tratamiento, del beneficio que puede recibir la población, y el caso de la vacuna es clarísimo en este sentido, ¿no? Y esto también nos trae la oportunidad de tener tecnologías y plataformas biológicas nuevas, como lo es el ARN mensajero, que hoy día ha tomado mucha fortaleza en áreas como la oncología, como bien dice Florencia, en áreas de inmunología, en donde, bueno, hay tratamientos innovadores que obedecen y atienden enfermedades que de otra forma no tienen atención, porque innovación podemos hablar, dar un ejemplo de un medicamento que trae mucho valor y puede ser un genérico que es una réplica ya de algún medicamento de patente, y no estamos hablando de innovación. Innovación es más bien hablar de aquello que atiende hoy a algo que no ha sido satisfecho, que no hemos encontrado la oportunidad dentro de la población, y los académicos y los investigadores siguen desarrollando en esta pauta, ¿no? En el caso muy particular de México, trabajando, y como Cristóbal bien dijo, ha habido avances en términos de la COFEPRIS, ha habido avances en términos de las regulaciones y de la oportunidad que tenemos, tanto así que nosotros recientemente tenemos un producto que atiende una enfermedad como la dermatitis atópica moderada grave, que de otra forma no había tenido tratamiento específico para ello. Entonces creo que aquí para mí las palabras clave, Cintia, es la colaboración en términos de la innovación y qué podemos traer, y es traer un valor en salud, una propuesta en salud, no nada más desde el punto de vista farmacológico, sino desde la perspectiva de todo eso que acompaña a los tratamientos, como el caso de cáncer, pues es evidentemente marcadores biológicos, y todo esto forma parte integral del valor de la innovación. Muchas gracias, Antonio. Creo que hay un eje transversal en todos sus comentarios, que es, hay muchísimo trabajo detrás de la innovación, y toda esta innovación y todo este trabajo, su objetivo principal, y solo se cumple y se realiza cuando alcanza al paciente. Nos han dado una panorámica veloz y a muy grosso modo. Ahora, me gustaría hacer una pregunta que es para todos, y les propondré un orden de intervenciones, pero también siéntanse libre de tomar lo que está mencionando su colega de al lado virtualmente para intervenir y hacer esta última parte más conversacional. Nos han dado ya entonces la fotografía de dónde estamos parados, ¿no? Tanto a nivel local, a nivel regional, los retos, las oportunidades y lo que queda por hacer. Me gustaría ahora escuchar cuáles son las propuestas para mejorar la disponibilidad y el acceso efectivo a estas innovaciones y opciones terapéuticas. Si les parece, comenzamos con Florencia. Sí, gracias, Cintia. Bueno, un poco también reflejando en propuestas y acciones concretas, me gustaría primero, y lo vienen mencionando en el Summit, es este enfoque integral y holístico, más bien centrado más que en la enfermedad, en la salud. Y para llegar al acceso tenemos que hablar primero de la prevención, del diagnóstico y después del tratamiento. Y en este sentido, desde la prevención, a través de campañas de hábitos saludables, desde la vacunación, tenemos muchísimos ejemplos de la vacunación del sarampión, la cantidad de muertes que evitamos,
desde la vacunación también para el HPV, más de 10 millones evitamos la muerte de más de 10 millones de niños, por ejemplo, en Brasil, dentro de la región. Si vamos al diagnóstico, el diagnóstico temprano, sabemos, y un poco lo reflejabas vos, Antonio, el diagnóstico temprano a través de campañas realmente de asegurar de que el paciente que se ha visto tan impactado con la pandemia, que el paciente acceda al diagnóstico en forma temprana y evitar tratar la enfermedad en estadios tardíos, que esto conlleva a un mayor, obviamente, impacto desde el acceso posteriormente, por temas presupuestarios. Y por último, ir al tema del tratamiento. Cuando hablamos del tratamiento, toco el tema también de los biomarcadores, la medicina de precisión, encontrar el tratamiento adecuado para el paciente adecuado, generar estrategias de adherencia al tratamiento para mejorar la efectividad de las drogas, hacer una apuesta importante. Yo creo que una de las mayores propuestas de la industria farmacéutica en este sentido es trabajar en la educación es fundamental. Hablé anteriormente de la investigación clínica. Cuando uno trae investigación clínica a los mercados, trae innovación y trae conocimiento e incrementa el conocimiento del capital humano. Entonces, traer investigación, fortalecer la educación médica continua, la educación de los pacientes, fortalecer a las organizaciones de pacientes para que el paciente tenga una voz, desde el diseño de los estudios clínicos hasta la cadena de acceso es fundamental. Y en este sentido, tengo un ejemplo como para finalizar, es el tema de colaboración. Y de vuelta, esta articulación pública-privada que tan bien funcionó en la pandemia, en esta crisis, en esta emergencia, es algo que tenemos que continuar trabajando, mirando para adelante. Y tengo un ejemplo muy concreto que es Solcan, que es una iniciativa que lanzamos. Es una iniciativa articulada que lo que busca es generar evidencia para el tratamiento de los pacientes con cáncer. Y en esta iniciativa están involucrados múltiples sectores, desde la industria farmacéutica, desde el Estado, desde la academia, desde las sociedades científicas, y es en pos del paciente y de facilitar justamente esta cadena que va desde la prevención hasta el tratamiento, para asegurar que el acceso llegue al paciente adecuado en el momento adecuado, pero con un trabajo bien articulado y que sea sostenido en el tiempo, con esta mirada que tenemos que tener más que en el corto plazo, con una mirada en el largo plazo. Gracias, Florencia. Antonio, si quieres compartirnos tu... Sí, me encantó lo que Florencia comentó respecto a la educación. Hoy día, más que nunca, el paciente se ha vuelto un stakeholder muy relevante, dada la naturaleza de la globalización y de la información y de que tienen acceso a la misma y de las exigencias de los mismos pacientes por encontrar mejores tratamientos a costos que verdaderamente tengan ese valor, ¿no? Que verdaderamente tengan un valor. Entonces, sin duda alguna, el tener a ellos participar desde el inicio de la investigación, del desarrollo de las moléculas, escuchar las necesidades reales a las que enfrentan, el modelo hoy que estamos utilizando de Big Data, en donde tenemos la oportunidad de nosotros mirar en evidencia de vida real qué es lo que verdaderamente sucede a un paciente en condiciones habituales, no en condiciones bajo un protocolo, etcétera, etcétera, sino qué es lo que le sucede al paciente en México, ¿no? ¿Qué le pasa al paciente? Porque uno de los aspectos es, como todos sabemos, México, al igual que muchos países industrializados, se está tornando en un país donde las enfermedades crónico-degenerativas prevalecen sobre aquellas enfermedades infecciosas, etcétera. Y esto que da pie, pues evidentemente a que la población alcance una edad donde antes no la alcanzaban y empiezan con estas nuevas enfermedades, y cómo podemos prolongar la calidad de vida, porque sabemos que muchas de estas enfermedades no son curativas, son más bien enfermedades que nosotros vamos a ayudar de alguna forma a mejorar la calidad de vida. Tenemos que subir en la agenda calidad de vida como un tema muy relevante en términos de salud, porque al final del día eso es lo que buscamos, y el objetivo que se busca al final de cuentas es poder proporcionar el valor detrás de la investigación y el desarrollo, haciendo incluyente a los pacientes, haciendo incluyente desde el inicio de la toma de decisiones. Entonces creo que esto nos va a llevar a tener mayor innovación, a buscar realmente qué es lo que el paciente requiere en términos no nada más del tratamiento farmacológico, sino de todo lo que lo rodea. De ahí que surge también que nosotros como industria y como compromiso de la sociedad generamos programas de apoyo hacia los pacientes, en donde gran parte de esto forma parte de la educación, como bien dijo Florencia. Y por el otro lado, también entendemos que hay instituciones que no tienen necesariamente acceso a toda la innovación. Entonces, los médicos residentes en formación no necesariamente tienen acceso a esa información. Entonces, nuestra responsabilidad también llevar este tipo de información para que se mantengan a la vanguardia en términos de lo que es la innovación.
Entonces, me encantó lo que Florencia compartió, creo que es fundamental. Desde mi área, desde mi perspectiva, la educación médica continua sigue siendo evidentemente punta de lanza en términos de lo que podemos hacer para garantizar acceso a la innovación. Muchas gracias, Antonio. Ángeles, cuéntanos desde tu perspectiva, ¿cuáles son las propuestas? Creo que no podemos no hablar de esta colaboración público-privado. Se eficientó mucho donde estuvimos después de este confinamiento por COVID, que da y genera resultados. Esta parte de Big Data, y empezar a mirar un sistema de salud menos asistencial y más hacia medición de resultados. Creo que cada vez más tenemos información relevante para poder medir si realmente no solamente los medicamentos funcionan, sino que estamos obteniendo resultados dentro de los pacientes. Me parece que también tenemos áreas de oportunidad si lo vemos desde un punto de vista de presupuesto en salud. Hablábamos anteriormente que en realidad países con mayores presupuestos en salud también tienen poblaciones más sanas. Siempre la pregunta está, ¿por dónde va a venir ese dinero? ¿No? Trae detrás toda una serie de política en términos de recaudación de impuestos que genera otro tipo de discusiones dentro de los diferentes países, pero sin duda empezar a ver y a considerar de qué manera se puede lograr mayor eficiencia. No necesariamente mayor presupuesto en salud va a resolver nuestros problemas. Creo que tiene que venir de la mano de esta colaboración, de esta mejora en términos de eficiencias en procesos, eficiencias en comunicación, mejora en términos de certidumbre hacia la industria, hacia los diferentes stakeholders que ayuden a la toma de decisiones más certeras. Y tampoco podemos dejar de fuera todo el tema de la digitalización, ¿no? Y este tema de que COVID nos ha empujado de alguna manera a que empecemos a hablar de telemedicina, que empecemos a hablar de las APPS, que pongamos en la mesa de qué manera vamos a poder nosotros ir sumando toda esta nueva innovación que está disponible, no solamente para estas diferentes etapas que hablaba también Florencia, de diagnóstico, identificación, tratamiento. Creo que trae de la mano, junto con todo el tema de Big Data, oportunidades, sobre todo en países como los nuestros, en donde tenemos áreas de oportunidad de mejoras de infraestructura, de mayor cantidad de especialistas, de mayor disponibilidad de la aplicación de esta innovación en nuestro día a día. Muchas gracias, Ángeles. Y Cris, ¿cuál es la perspectiva? Creo que hemos escuchado a todos hablar de la necesidad del diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. Creo que ese es fundamental si tenemos en cuenta que la persona y el paciente debe estar al centro. Cada día que ganamos en acelerar eso es claramente una oportunidad que la persona, el paciente, esté en mejor situación, esté en una situación de bienestar, y eso mejora al paciente y a la persona. La entidad regulatoria es el primer paso, es la puerta de entrada. Creo que sigue habiendo muchas oportunidades de mejora en tiempos para acelerar, en reducción de trámites administrativos que a veces no impactan al paciente y se podían resolver. Creo que el tema de lo que se ha hablado, se dice en inglés reliance, que es la oportunidad de tomar como referencia aquellas entidades regulatorias de alto nivel, otra vez FDA, la entidad regulatoria de Canadá, Suiza, Australia, permitiría que si ya están aprobados se pueda aprobar automáticamente. Eso creo que es un paso muy importante para tener mayor acceso. El compendio, que es una gran iniciativa de la administración y ha mostrado mejoras importantes, y creo que si el compendio sigue mejorando esos procesos, eso va a ser una nueva oportunidad de ganar tiempos y espacio, y una vez que se apruebe el compendio, que haya acceso a esos tratamientos en todas las instituciones sin necesidad de pasar otra vez por una prueba. Creo que eso va a ser importante, y que al final todos los sistemas operacionales y de compra y logística permitan que al final el medicamento esté en el momento exacto para el paciente que lo necesita. Creo que eso es fundamental. Y el otro proceso, porque entendemos que la innovación también trae desafíos presupuestales, a lo que hemos propuesto, y creo que es importante, son los modelos innovadores. Empezar a cambiar el tema de comprar pastillas, tabletas, y empezar a ver cuál es el tratamiento que funciona mejor para el paciente en función a los resultados
poder pagar esos tratamientos. Creo que ese es un modelo que ya debería estar en funcionamiento y por supuesto eso tiene mucho que ver con los resultados de investigación clínica. En la medida que esos estudios demuestren que un porcentaje de la población va a mejorar y se pueda lograr eso, que se pague por resultados, creo que eso tiene mucho que ver con todo el cambio del proceso. Y también debo reconocer en COFEPRIS hay toda una iniciativa para acelerar procesos clínicos. Claramente en México la inversión de $250 millones que tenemos hoy se puede muy fácilmente duplicar en corto plazo si mejoramos esos procesos, si nos volvemos competitivos en los procesos y transformamos a México realmente una potencia en investigación clínica. Tenemos las instituciones, tenemos la academia, tenemos los investigadores y eso traería una gran oportunidad para el país. Muchas gracias, Chris. Tengo acá una pregunta para Florencia y Antonio y dice, han mencionado en diversas ocasiones el tema de calidad de vida, que sin duda es fundamental. Pero ¿cómo puede convertirse la calidad de vida en un indicador para que sea pilar en la toma de decisiones del acceso a la innovación? Creo que hay medidas, cuando hablamos de calidad de vida y justamente cuando reflexioné al principio de cómo la ciencia había impactado en enfermedades claves de nuestro último siglo, en hepatitis, en HIV, en cáncer. Claramente es el impacto en sobrevida, y no solo sobrevida, sino calidad de vida, ¿no? Y hay mediciones obviamente bien claras en cuanto a lo que es años de calidad de vida para el paciente y el impacto que esto tiene en el sistema de salud, en evitar costos de hospitalización, en mejorar la productividad de esas personas y la vuelta al mercado laboral. Yo creo que claramente esto hay medidas concretas a nivel de cada uno de los mercados y a nivel regional, donde uno puede medir el impacto que tiene esto en la productividad, no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo, y no solo de la persona, del paciente, sino también de todo su entorno familiar, ¿no? Cuando hablamos de patologías como el cáncer, sabemos que impactamos al paciente, la calidad de vida del paciente y de todo su entorno familiar también, que es el entorno de cuidado. Hay un estudio y siempre hablamos que por cada paciente y mejorando su calidad de vida y la progresión de su enfermedad, estamos impactando alrededor de 20 personas de su alrededor. Y esto, si lo llevamos a productividad, claramente, y en la economía y el estado del país, claramente se traduce en resultados concretos. Entonces, esto es un ejemplo concreto de cómo se ve el impacto de la calidad de vida y la mejora de la calidad de vida del paciente más allá de su entorno. Me gustaría agregar también, un poco tomando de Cristóbal también de lo que comentó anteriormente, fue la medicina, parte de la innovación va mucho más dirigida hacia la medicina personalizada. Y de aquí nos encontramos en un enorme reto, porque para nosotros efectivamente poder valorar los resultados de esta medicina personalizada, necesitamos tener métricas, necesitamos tener esta big data de la que hablamos. Entonces creo que el lograr establecer una estrategia donde podemos trabajar en conjunto como industrias y con otros stakeholders nos permitirá llegar a generar esta big data que al final del día nos da estos elementos mismos que Florencia ejemplificó del retorno a la vida laboral, de impactos indirectos que podemos nosotros apreciar en la vida de estos pacientes que padecen la enfermedad, y no nada más de ellos, como bien dijo Florencia, de los cuidadores, ¿no? Entonces, en términos de los cuidadores, no nada más es el caso de cáncer, esclerosis múltiple, Parkinson, muchas otras enfermedades que desafortunadamente el día de hoy todavía no tienen un tratamiento que les permita pues tener una calidad de vida apropiada. Entonces de ahí calidad de vida, tomamos nuevamente este juego de palabras para ejemplificar que esto debe estar como un tema relevante en términos de medición, y solo esto se logrará a través de también los ejemplos que nos dio Ángeles. Big Data, hoy tenemos la gran oportunidad de contar con Machine Learning, que es estos algoritmos en computadora que nos permiten pronosticar los comportamientos. Tenemos herramientas que han utilizado en algunos lugares, como lo ha sido, por ejemplo, se me ocurre el hospital de, se me fue el nombre, bueno, un hospital en Estados Unidos que utiliza todos estos registros, que en México también hacen falta tener registros por enfermedad, porque precisamente esto nos va a dar esa precisión en valorar calidad de vida y subirlo como un tema relevante.
Muchas gracias, Florencia, Antonio. Retomo esta parte que mencionaban del Big Data porque tengo una pregunta relacionada con ello que me gustaría asignar a Ángeles porque va conectada también con el tema de digitalización que hablaron. Y dice, hablamos mucho de la promesa de la digitalización, pero México tampoco tiene las condiciones de primer mundo para crear esa red de digitalización. ¿A qué nivel y cómo podría esa digitalización mejorar el acceso a la innovación? Hemos visto ejemplos en otros países y sin irnos ni siquiera a Europa, me parece que, por ejemplo, Colombia en tema de telemedicina y en algunas otras iniciativas a través de las EPS ha venido impulsando varias cosas. Entonces, la digitalización, por supuesto que nos ayuda a acelerar la innovación, no solamente desde un punto de vista de poder generar data de paciente, poder impulsar iniciativas como el valor agregado y demás. Creo que lo que nos ayuda y lo que nos pone sobre la mesa es nuevos caminos de lograr acelerar los tratamientos y mejores innovaciones en los mismos. Ahora, tenemos un camino largo, ¿no? Y siempre está en la mesa, no tenemos ni siquiera expedientes electrónicos. Fue uno de los grandes puntos que se generaron cuando teníamos los modelos innovadores de acceso. Es ahí donde entra la colaboración público-privado. Creo que la industria tiene muchos assets, tiene muchas iniciativas y es un ganar-ganar. Creo que es más bien lograr encontrar ese camino en donde se logra esta colaboración público-privada para impulsar el tener disponible este tipo de iniciativas en países como el nuestro. Muchas gracias, Ángeles. Y tengo una pregunta para Cristóbal. Dice, al ser diversas las causas que impiden que la innovación llegue con mayor celeridad, es claro que esto solo puede ser resuelto si diferentes actores en el sistema de salud trabajan de la mano para resolverlo. Desde el papel de bisagra y tendiendo puentes como hace Amir, ¿cuál les propondría como unos primeros first step para empezar? Yo diría que uno de los temas más importantes y que está trabajando COFEPRIS es la digitalización de los procesos. Creo que es un tema fundamental. COFEPRIS está tomando el tema. Celebramos esta iniciativa. Eso seguramente traerá mucho más eficiencia al proceso, transparencia y seguimiento en tiempo real. Creo que ese es el tema fundamental. Y como dijeron los demás, creo que hay que empezar a trabajar en integrar un sistema de salud. Seguimos muy desmantelados. Eso es un trabajo complicado. Estamos en pandemia, pero creo que tenemos que ver que la salud es uno de los grandes detonadores del desarrollo futuro y la gran oportunidad que tenemos como país. Es importante mientras se está atacando los problemas de corto plazo, COVID, todos los temas, que tengamos un grupo de personas trabajando en el diseño y el desarrollo a futuro, porque la salud va a ser el gran detonador y la salud además impacta la educación, que son los dos grandes pilares del desarrollo y la gran oportunidad que tenemos como país. Muchas gracias, Cris. Y tengo una pregunta, es una pregunta transversal, así que la voy a poner en el ruedo y vayámosla desmenuzando. Es claro que necesitamos cerrar la brecha entre innovación y acceso. ¿Pueden abundar en propuestas más aterrizadas sobre cómo empezar a hacer eso? Yo creo, no, uno de los, por ahí de los aportes que quiero hacer al respecto es, en mi rol también como chair de FIFARMA, en la Cámara Regional, trabajamos en distintas aristas para que este bridge se acorte desde la parte, como bien se mencionó, de regulación, desde el aspecto regulatorio, desde la parte de tener políticas claras, position papers en diversos puntos. Y el tercer aspecto es cómo generamos acuerdos de largo plazo. Y en este punto también, algo que se mencionó, es acuerdos de riesgo compartido, cómo podemos trabajar articuladamente para que esta innovación llegue entre el sistema privado y el sistema público, para que la innovación llegue en forma más temprana en un sistema de salud que tiene un presupuesto también limitado, ¿no? Entonces, cómo alocamos también el presupuesto. Y ya mencionamos ejemplos concretos de cómo a través de prevención, de tratamiento temprano, podemos también, de prevención y diagnóstico temprano, podemos también prevenir el tratamiento en estadios tardíos con el consecuente impacto que esto conlleva en la salud. Entonces, yo creo que hay que trabajar de vuelta, hay que trabajar mucho en lo que es prevención y en diagnóstico para llegar a que tengamos un mayor acceso, pero que
tengamos pacientes tratados en estadios más tempranos. Creo que ese es un poco el secreto para que el sistema de salud sea más sostenible en el tiempo y podamos dar más espacio a la innovación a futuro. Antonio. Muchas gracias, Cintia. Sí, si me permiten, creo que aquí, para ser muy concreto, hay algunos ejemplos de los que puedo yo utilizar en base a mi experiencia, entre ellos enfermedades raras. Enfermedades raras, pues es un nicho de enfermedades de muy baja prevalencia en el que, bueno, Sanofi Genzyme lleva mucho tiempo invirtiendo en esta parte de investigación y desarrollo, y creo que una parte fundamental es precisamente la parte diagnóstica. En su momento no existían los elementos diagnósticos en el país, entonces, por lo tanto, ni los médicos ni las instituciones entendían esta necesidad. Entonces había que concretar la necesidad, y son terapias innovadoras, sí, ciertamente, porque son plataformas de ADN recombinante y lo que ustedes quieran. Sin embargo, necesitábamos demostrar que efectivamente existen estos pacientes en la población. Entonces esto, pues ahora sí que reúne todo lo que se ha hablado, ¿no? La parte de la educación médica continua. ¿Por qué? Porque hay que llevarle a los médicos esta información necesaria para hacer los diagnósticos diferenciales. Una vez dada el diagnóstico diferencial, tener al paciente identificado, tener los elementos diagnósticos correctos, para entonces tener la evidencia necesaria para poder demostrar a la autoridad que efectivamente existen estos pacientes, y tener esta colaboración y esta adaptación junto con las instituciones para brindar apoyo a estos pacientes. Ahora bien, otro tema importante, mencionar calidad de vida. Hay enfermedades que no tienen vinculada a ellos mortalidad. Sabemos que hoy es imperante tratar aquellas enfermedades que tienen vinculadas mortalidad, como es el cáncer, como es el VIH, como son muchas otras enfermedades. Sin embargo, hay enfermedades que sabemos que son crónicas y que no tienen una mortalidad vinculada necesariamente a ellas, como lo es la dermatitis atópica, por ejemplo. Y de la misma forma, con esta evidencia del antes y después del tratamiento, de traer estos accesos tempranos, lo que le conocemos como Early Access Programs, a los médicos tratantes, para que identifiquen, conozcan estos productos y puedan de esta forma solventar problemas de salud que no podían en el pasado, para que entonces ellos se vuelvan replicadoras y voceros de las oportunidades que trae la innovación. Entonces creo que esto también forma parte fundamental de las estrategias que nosotros tenemos que ofrecer. Ángeles, tú habías hablado del tema de las inclusiones. ¿Puedes abundar un poco entre esa brecha entre ya llegó, ya está aprobado, pero ese último gap? Sí, y creo que va muy de la mano con esto que estamos discutiendo, porque en realidad hablar de acceso involucra de disponibilidad de medicamentos para los pacientes. No nos quedamos en un tema de obtener una autorización sanitaria, lograr estar dentro del compendio o dentro de los catálogos que ahora ya desaparecerán en términos de IMSS e ISSSTE. Esto lo que genera es un abasto eficiente, y la realidad es que, pongo foco al menos en México, estamos en una evolución, en una transformación del sistema de salud que ha impactado muy positivamente, como Cris lo ha mencionado, en COFEPRIS, excelente en el lado del Consejo de Seguridad General. En realidad hemos visto que, o la percepción que tiene la industria en general es de mejora, de apertura, de comunicación, procesos eficientes. Sin embargo, cuando logramos llegar o cerrar el proceso en términos de tener disponibles los medicamentos en los hospitales para los pacientes, ahí no solamente necesitamos tener mejoras en términos del abasto, necesitamos tener claridad, y a lo mejor es un tema un poco más táctico, porque involucra actores, involucra decisores, involucra definición de procesos que, al menos en México, en 3 años hemos pasado por 3 cambios completos en el proceso de la compra consolidada, manejada por el IMSS, con más de 10 años mostrando resultados excelentes en tiempo y sin problemas en términos de abasto para las diferentes instituciones. Nos migramos hacia que lo manejara Secretaría de Hacienda. En realidad ahí vimos que esto no funcionó. Migramos hacia que lo maneje UNOPS. Recientemente escuchamos que el IMSS ya no forma parte o ya se salió de esto. Entonces, sigue siendo un tema importante que me parece que las autoridades, si bien están trabajando, tendrán que seguir trabajando de cara a mejorar estas líneas de comunicación hacia la industria, mejorar sus procesos internos y asegurarse de
que no solamente vamos a tener los medicamentos en los catálogos o en el compendio, sino que va a estar disponible directamente en los hospitales con todo lo que involucra. Y ahí es donde puede venir el valor agregado o la suma agregada de la industria, desde un punto de vista logístico, desde un punto de vista de colaboración, a través de llevar el producto directamente hacia los hospitales. Y creo que si bien hoy hay varios caminos que se están evaluando, será un punto que será relevante ver cómo cerrará este año y que va a definir en buena medida lo que nos espera hacia el 2022. Muchas gracias, Ángeles. Cris, también ya estamos cerca de terminar el tiempo. Me gustaría colocarte esta pregunta que llega dirigida para la MIF y aprovechar también para tus comentarios finales. Preguntan, la MIF ha sido muy activa en la parte de colaboración y con COVID-19 se vio el poder de las alianzas público-privadas. ¿Cuáles pueden ser las alianzas a futuro para que el acceso a la innovación sea más ágil? Yo creo que es tener canales de comunicación abiertos para mejorar otra vez todos los procesos, empezando por el área regulatoria, poder compartir en la medida de lo posible lo que estamos viendo que son mejores prácticas, inclusive todo lo que las entidades regulatorias han tenido que mejorar como resultado de la pandemia, que no ha sido fácil. Ya reconozco otra vez al doctor Sbarge que se ha reunido con autoridades de otros países. El tema de atraer investigación clínica, la innovación empieza por investigación y la investigación temprana permite ver el impacto en la mejora de la persona y el paciente. Es increíble cuando uno ve en etapas tempranas lo que puede hacer el valor de la innovación. Entonces, como un fanático particular de la investigación clínica y un tema que llevo personalmente, creo que eso es un gran detonador de ver tempranamente el impacto en las personas, en los pacientes, mejorar el bienestar, mejorar el entorno. Siempre hablamos de la persona y no hablamos del entorno familiar. Lo importante que es tener eso porque es un efecto multiplicador positivo o negativo, depende de la atención o no que tenga la persona. Pero creo que el canal de comunicación que AMIF ha estado en todas las mesas de conversación es fundamental porque al final la mejora en el sistema de salud nos mejora a todos y todos somos personas, todos somos pacientes en algún momento y es importante. Muchas gracias. Pues estamos a 1 minuto de terminar este panel. Les doy las gracias por haberse sumado. Sus comentarios han sido súper interesantes, muy relevantes. Me queda claro, y creo que al público que nos está viendo le queda claro también, de que hay un esfuerzo conjunto, de que esto se resuelve de manera multisectorial, que es necesaria la participación de todos los actores y que al final el principal objetivo y el principal beneficiario somos nosotros como pacientes, porque como ha dicho Cristóbal, todos somos pacientes, de ahí la importancia de tener un acceso más ágil y más oportuno.